Buenas noches, buenos días. Ya me anocheció. Buenos días, amada iglesia. Muy bien. Padre, damos gracias, Señor, por este tiempo. Y yo te doy gracias, Señor, porque es tu voluntad, Señor, que hoy tu hija esté aquí, Señor, compartiendo de lo que tú has ministrado primero en mi corazón y en mi pensamiento, Señor. Yo honro tu nombre, Padre, y le pido al Espíritu Santo que sea ministrando nuestro corazón y nuestro pensamiento. Que tu Espíritu Santo alumbre nuestro corazón, que tu Espíritu Santo alumbre nuestros pensamientos, para que la palabra hoy dada traiga renovación y transformación a cada uno de nosotros, Señor. Yo honro tu nombre, Padre, y te doy gracias. Gracias, Señor, por toda la sabiduría, Señor, que desciende de ti. Gracias por el conocimiento que desciende de ti, Señor. Yo honro, Señor, tu nombre en esta mañana, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bien, en esta mañana quiero que recordemos lo que la pastora Liliana hace 8 días nos compartía. No sé si lo recuerdan. La palabra que la pastora nos compartía era preservando mi generación. ¿La recuerdan? Para mí personalmente fue una palabra que afirmó algo en lo que venía ya estudiando, escudriñando, pero también algo en lo que el Señor me venía hablando. Preservando mi generación. Y la pastora nos hacía varias preguntas, pero hubo una que cautivó mucho mi mente y mi corazón, y es: ¿qué ha impedido que el manto lleno de promesas se cumpla sobre tu casa? Piensa en esta pregunta. ¿Qué ha impedido que el manto lleno de promesas se cumpla sobre tu casa? ¿Has meditado en ella? ¿Has pensado en esto? Y la pastora nos recordaba la responsabilidad que nosotros tenemos de inculcar a nuestros hijos esas bases sólidas, esas bases firmes, fundamentadas en la palabra. Pero también nos decía, la convicción primero debe empezar por usted, papá. La convicción debe empezar por nosotros, ¿verdad? Y el pastor José Noé, en medio de la prédica, nos colocó un mensaje que cautivó también mucho mi corazón y mis pensamientos, y se las voy a leer. Dice: padres con convicción, hijos convencidos. Tremendo. Padres con convicción, hijos convencidos. Entonces, a través de esta enseñanza que nos daba la pastora y cada mensaje, yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué tu iglesia, por qué tu pueblo, conociendo la palabra, escuchando el mensaje, por qué se nos hace tan difícil caminar en él? ¿Por qué se nos hace tan difícil, Señor, hacer lo que hemos escuchado que debemos hacer? Entonces, Dios me recuerda un párrafo que leí en un libro y se los voy a compartir textualmente. Dice: si has crecido en un hogar cristiano donde la Biblia, el Evangelio, la escuela dominical y la presencia de otros cristianos se han vuelto cosas rutinarias, de modo que ya no te afectan, si ni siquiera la oración te afecta ya, esto es una prueba de que estás dormido y necesitas despertar. Este párrafo lo encontramos en el libro Los peligros de una fe superficial, del autor A.W. Tozer. Entonces quiero que me acompañe a Efesios 5:14.
Efesios 5:14 dice, porque la luz hace todo visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Despiértate tú que duermes. Y ayer Dora nos hablaba algo también sobre esto. ¿Será que hemos estado dormidos? ¿Será que nos hemos acostumbrado a simplemente escuchar una reunión dominical a través de Facebook? ¿O nos hemos acostumbrado, cuando podíamos estar aquí en la sede todos juntos, a venir un sábado o un domingo? Escuchamos la palabra, escuchamos el matutino, escuchamos el ayuno, pero no pasa nada. No hay transformación. ¿Por qué no es bendecido? ¿Por qué no hemos recibido esas bendiciones? ¿Por qué no vemos esa transformación en nosotros? Primero en nosotros. Y yo le invito a que en medio de esta palabra no piense en su cónyuge o en su hijo, en su vecino o en sus padres. No, piense en usted. Como yo pensaba en mí cuando escudriñaba esta palabra. ¿Por qué no he sido transformada, Señor? Si la he leído, si la he conocido, si la he escuchado, si he sido entrenada. Dormir significa estar inconsciente o semi-inconsciente. Es tener los sentidos, es tener los sentimientos y los pensamientos amortecidos. Es carecer de conciencia o tenerla muy leve. Esta condición ocasiona que nuestro propósito se pierda, adormecidos. Entonces, si estamos adormecidos, el propósito que Dios tiene sobre nuestra generación, sobre nuestra familia, se perderá porque no lo estamos comprendiendo, no estamos comprendiendo el propósito que Dios tiene sobre nuestra familia. Si estamos adormecidos, entonces el propósito que el Señor tiene sobre tu vida simplemente se desviará. Si estás adormecido, el llamado que el Señor te ha hecho, tú no lo escucharás porque estás adormecido. Si estás adormecido, entonces el propósito incluso que Dios tiene con tu empresa, con todo lo que tú haces, no se cumplirá. Y recordemos que uno de los propósitos que usted y yo tenemos es glorificar al Señor, exaltar al Señor, que en todo lo que usted y yo hagamos, el nombre de Jesucristo sea exaltado. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, entonces, ¿por qué este adormecimiento? ¿Se lo ha preguntado usted? Quizás usted viene en un movimiento del matutino, del ayuno, pero sientes el mismo peso. El pensamiento de soledad sigue ahí. Entonces yo le preguntaba al Señor sobre esto. Y Dios me llevaba a lo siguiente. La causa del adormecimiento es la ausencia de una mente bíblica en el creyente. En aquellos que hemos nacido de nuevo, en aquellos que vamos a una célula, en aquellos que estamos en el matutino, en aquellos que estamos en un ayuno. La causa del adormecimiento es la falta de una mente bíblica. Y este tema le coloqué el título de "Es necesario". Dígase allí donde está, es necesario que mi mente tenga la mente de Cristo. Es necesario, iglesia, es necesario que ames la palabra. Es necesario una mente bíblica. Es necesario que no te conformes. Y vamos a ir a la palabra en Romanos, capítulo 12, versículo 2.
Les voy a leer en mi versión NTV. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios sobre su vida es buena, agradable y perfecta. Pero para usted poder comprender la voluntad de Dios sobre su vida, sobre su generación, sobre su casa, sobre su ministerio, es necesario que usted permita que su mente sea transformada por el poder de la palabra. Pero también es necesario que usted determine, que usted sea consciente que solamente la palabra será la que fundamente los valores de su vida. Miren lo que dice allí: no imiten las costumbres de este mundo. Es tu decisión imitar las costumbres de este mundo o imitar lo que la palabra nos enseña. Es tu decisión. Somos una generación privilegiada, muy privilegiada. Nosotros disponemos de más versiones de la Biblia que otras generaciones, pero somos la generación que menos escudriñamos la palabra. Qué tremendo. Tenemos todas las versiones, la NTV, la Reina Valera, entonces todo nos lo han hecho más fácil, pero no leemos la palabra. O si la leemos, simplemente la leemos por leerla. Y lo tremendo es que para que nuestro pensamiento sea transformado es necesario escudriñar la palabra, porque nuestra mente se llena con lo que nosotros escuchamos, con lo que nosotros leemos, con lo que nosotros vemos. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo Caso Cerrado? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás leyendo? Nuestra mente solo podrá ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Eso lo tengo claro. Solamente el poder del Espíritu Santo puede hacerlo. Pero es mi decisión y mi determinación escudriñar la palabra. Porque el Espíritu Santo hace lo que Él hace, lo que Él debe hacer. Pero de usted y de mí depende que sea la palabra la que transforme su pensamiento, no lo que escuchas, no lo que dicen otros. Es imposible que usted y yo experimentemos una transformación de vida si nuestra mente no ha sido transformada. Y es su decisión no conformarse con los valores que nos enseñaron desde niños. Hay cosas que nos han sido enseñadas que no agradan a Dios. Hay cosas que usted y yo hemos practicado que no son agradables a Dios. Hay cosas que hemos aprendido desde que somos niños, pero cuando venimos y escudriñamos la palabra, el Señor nos dice: hey, eso no glorifica mi nombre. Magali, la forma en como tú le estás hablando a tus hijos no glorifica mi nombre. Señor, si tu palabra lo enseña, entonces transfórmame y que ese sea su anhelo. No se acomode a lo que este mundo le ha enseñado o lo que ya le han venido enseñando a ustedes de que era niño. Acomódese a lo que la palabra dice, a lo que la palabra declara. ¿Qué hay que renovar en nuestra mente? Las mentiras que hemos creído. Y sabe, algo que Dios me traía a mi corazón es: muchos de mis hijos tienen una mentalidad de huérfanos. Y es una mentira que usted ha permitido que se establezca aquí. Usted tiene un padre que cuida de usted. Usted tiene un padre que ha tenido especial cuidado de cada una de sus cosas.
¿Qué hay que transformar en nuestra mente? Las prioridades. ¿Cuáles son sus prioridades? Muchas veces decimos, no, mi prioridad es Dios porque yo voy y me congrego. Mi prioridad es Dios porque es que yo sí escudriño. Pero muestra de lo que es tu prioridad es como usted y yo vivimos. Muestra de lo que es su prioridad es el tiempo que usted y yo apartamos para recibir la instrucción de nuestro Señor. Eso hay que ponerlo en orden. Yo le invito a que ponga allí en orden su mente y sus pensamientos y usted realmente valide, Señor, si son tus pensamientos, mis pensamientos, o simplemente yo actúo porque yo creo y considero que deben ser así. Y lo segundo, es necesario que le ames con tu mente. Dígalo allí donde usted está. Es necesario amarle con mi mente. Es necesario, iglesia. Yo le invito a que vamos a la palabra en Mateo capítulo 22, versículo 37. Mateo capítulo 22, versículo 37. Aquí lo tengo. Y dice: Jesús contestó. ¿Quién contestó? Jesús, nuestro amado Jesús, nuestro gran maestro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Se lo voy a repetir. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, todo su ser, mente, alma, corazón, todo. Y yo le preguntaba, recuerdo que en una ocasión le pregunté al pastor, ¿qué es amar a Dios con nuestra mente? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Qué es amar a Dios con su mente? Y en esto me quiero enfocar. Amar a Dios con toda nuestra mente es tener la mente de Cristo, porque Cristo obedecía, porque amaba al Padre. Porque Cristo cumplió su propósito, porque amaba al Padre. Porque Cristo no permitió que su propósito no se cumpliera debido a que amaba y conocía a aquel que le había dicho el propósito para el cual él había sido enviado. ¿Qué es amar a Dios con toda tu mente? Amar a Dios con toda tu mente es permitir que el poder del Espíritu Santo reemplace todo pensamiento que no glorifica a Dios y que reemplace los valores del mundo con los cuales usted y yo hemos crecido y sean reemplazados por los valores del reino. Ahora cantábamos que tu reino se establezca aquí, que se haga en mí tu voluntad como en tu reino. Pero si no conoces su reino, si no conoces lo que está aquí escrito para ti, entonces nuestra generación no podrá ser preservada. Entonces tu propósito no podrá cumplirse. Amarle con toda nuestra mente nos llevará a actuar de una manera coherente, glorificando su nombre y alineándonos a su voluntad. Eso es amarle con toda nuestra mente, ser coherentes. Porque usted y yo somos el resultado de lo que pensamos. Usted y yo somos el resultado de lo que reflexionamos. Bien dice la palabra en Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es tu pensamiento? Lo muestra tu actuar. Y sabe, algo en lo que Dios me llevaba a meditar es, usted y yo mostramos realmente nuestro pensamiento
en medio de las dificultades. Cuando tenemos una dificultad, cuando estamos pasando un momento difícil, allí sale a flote lo que realmente hay en nuestro pensamiento. ¿Qué hay en su pensamiento? ¿Temor? ¿El querer controlar todo? ¿O está el pensamiento de lo que dice la palabra? La paz de Dios guarda mis pensamientos. ¿Qué hay allí? Tener una mente bíblica consiste en meditar la palabra en cada situación que usted y yo pasamos. Y hay dificultades que usted y yo pasamos y lo primero que hacemos es echarle de pronto la culpa al otro. Pero ¿y qué tal si en la situación que hoy usted está pasando, en esa situación que usted está pasando hoy, le pregunta al Señor: Señor, ¿qué quieres que aprenda aquí? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? Y es posible que usted escudriñe mucho la palabra, pero que no la esté saboreando. Leía en un libro la siguiente historia. Era una pareja de casados y él estaba estudiando en el seminario bíblico. Estaba haciendo teólogo, un doctorado. Y en el momento de la graduación, él se graduó y tan pronto llegó a casa, la esposa le dijo: aquí tienes tus libros, cásate con tus libros. Tremendo. No nos podemos llenar solamente de letra. La letra tiene que transformarlo a usted y a mí. La palabra tiene que traer transformación aquí para vivir conforme a Dios le agrada. Nosotros no podemos llenarnos solamente del conocimiento, como en una forma de datos, siendo muy intelectuales, no. La palabra tiene que alumbrar todo mi corazón, todo mi entendimiento, para entonces yo ir a hacer, yo ir y vivir conforme a mi Padre, aquel que me creó, le agrada. Usted y yo no hemos visto ese manto de bendiciones sobre nuestra generación porque nuestra mente no ha estado aquí, fundamentada en la palabra. Pero sabe, Jesús tiene la capacidad de sanar su mente y la mía. Jesús también vino para eso, para transformar su mente, para transformar esos pensamientos de orfandad, esos pensamientos de esclavitud, esos pensamientos de soledad. Jesús también vino para eso. En Él es en el que yo creo, en ese amado Jesús, en el que tiene la capacidad de transformarnos. Él tiene la capacidad de transformar su manera de pensar para cambiar su forma de vivir. Jesús tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Este viernes que estábamos en la célula de parejas, el ministro Anderson dijo una frase que me cautivó y la escribí y dice: cuando los ojos de nuestro entendimiento son abiertos, nuestros caminos serán más fáciles de llevar. Usted anhela que los ojos de su entendimiento sean abiertos. Yo lo anhelo. Yo lo he anhelado durante todos estos días y le he dicho al Señor: abre, Señor, mis ojos, alumbra mi entendimiento, Señor, alumbra mi entendimiento, Padre, para saber entonces cómo atraer el corazón de mis hijos, para saber, Señor, cómo ir y llevar tu palabra, para saber cómo actuar en mi empresa, para tomar las decisiones coherentes, Señor, a tu voluntad y no a mi voluntad. Y yo le invito a que usted allí anhele y desee eso. Anhele que los ojos de su entendimiento sean alumbrados a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Cuando usted vaya a la palabra, a partir de hoy, vaya con la expectativa de lo que Dios quiere decirle, de lo que Dios quiere transformar en usted. Deleites en la palabra, no la lea solo por leerla. Primero hay que leerla, pero cuando la leas, ve con esa expectativa. Y cuando Dios me mostraba eso, yo veía como mi esposo, que le gusta tanto la Coca-Cola, cuando él la saborea, a quienes han estado con nosotros saben
que Él la saborea y le da gusto tomarse un vaso de Coca-Cola. Pues bien, así usted y yo tenemos que deleitarnos en la palabra. Ir allí y saborearla y saber qué me quiere decir Dios, para que entonces podamos ser transformados a la voluntad de Él. En los momentos difíciles, recuerde, allí es como realmente Dios le quiere mostrar cómo está su mente, cómo está su pensamiento. No lo olvide. Está pasando por un momento difícil. ¿Cómo has actuado? ¿Estás pasando por un momento difícil? ¿Has ido tú a tomar la decisión? ¿O has estado quieto y has dicho, Señor, yo quiero esperar en ti? ¿Qué hago, Padre? ¿Qué me dice tu palabra que debo hacer? No quiero actuar en mí. Cuando su mente es bíblica, usted comprenderá la importancia de someterse a las autoridades. Tremendo esto. Cuando su mente es bíblica, usted comprenderá la importancia de someterse a las autoridades puestas por Dios. Sea su jefe, aún yo a mi esposo, porque Él es mi autoridad. A sus pastores, a sus líderes, porque la palabra lo dice. Jesús dijo, imítenme a mí que soy manso y humilde. Entonces si Él dice eso, ¿por qué me resisto entonces? ¿Por qué te resistes a someterte a las autoridades? ¿Qué hay allí en tus pensamientos? Jesús se sometió a toda autoridad, aunque Él era autoridad en todo y en todos. Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a tener un tiempo donde usted y yo vamos a clamar primero por nosotros. Cuando usted y yo comprendemos la palabra, cuando usted y yo comprendemos lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, entonces sabremos cómo ir y orar por nuestros hijos, cómo ir y clamarle a Dios, como nos decía ayer Dora, cómo clamarle con el entendimiento y con el poder de su palabra. Cuando usted y yo comprendemos en nuestro entendimiento el poder que tiene su palabra, la libertad que Jesús me ha dado cuando yo le reconozco como mi Señor y mi Salvador, entonces yo permaneceré firme. Pero es necesario que usted y yo lo comprendamos. Es necesario, te es necesario, iglesia, tener una mente bíblica. Te es necesario amarle con tu mente, no solo con tus emociones. Es necesario que le ames con tu mente. ¿Con qué has estado luchando en tu pensamiento? ¿Con qué? ¿Con qué has estado luchando? Aquello que no cuadra a tu pensamiento, no, es que no debe cuadrar a tu pensamiento. Debe cuadrar a lo que dice su palabra. Padre, yo te pido por ellos y por mí. Yo te pido, Señor, para que tu palabra alumbre nuestro entendimiento. Yo te pido, Señor, para que tu palabra, Señor, derribe todo argumento que se ha levantado en contra de tu conocimiento, Señor. Yo te pido, Señor, que nuestra mente sea una mente conforme a la tuya, Señor. Yo te pido, Dios, que transformes la manera de pensar de tu iglesia, Señor. Yo te pido, Padre, que nuestros pensamientos sean agradables delante de ti, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor, porque eres tú quien gobierna, Señor.
Eres tú, Señor, quien nos diseñó. Y yo te pido, Padre, que obres con poder, Señor. Que coloques en cada uno de tus hijos tu mente, Cristo. Como dice la palabra en Romanos 8:29, Él nos enseña que nos llamó para ser conforme a la imagen de Cristo. Para eso usted y yo hemos sido llamados, para ser conforme a la imagen de Cristo. Y yo pido, Señor, que todo entendimiento endurecido, cegado, todo entendimiento sin propósito, Señor, toda mente carnal y egoísta, Señor, sea alumbrada por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo, Padre. Yo te lo pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Y yo le pido que piense primero en usted. ¿Cómo está su mente? Si realmente usted le está amando o hay algo que está entenebreciendo su mente. Entonces la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y hoy hablamos de la verdad, de Cristo, de aquel que vino a libertar también su mente. Y yo clamo, Señor, clamo por tu iglesia, Padre, para que derribes, Padre, aquello que no ha permitido que tu mente, Señor, se establezca en tus hijos, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Yo lo he vivido, yo lo he conocido, Señor. Para ti no hay nada imposible. Para ti no hay imposibles, Jesús. Y Él tiene la capacidad de transformar los pensamientos de aquellos hijos que no quieren escuchar la palabra. Él tiene la capacidad de hacerlo. Él tiene la capacidad de transformar los pensamientos de aquellos padres que no han querido escuchar su palabra. Porque Él es bueno, porque Él es nuestro Abba, porque tiene especial cuidado de nosotros, porque a Él le interesa que tú y yo tengamos comunión con Él, porque Él es hermoso, porque sencillamente Él te ama y quieres que tú camines en un camino de bendición, porque Él anhela que tu generación sea bendecida. Esos son los pensamientos que hay aquí en su palabra. Bien dice su palabra que seremos benditos, benditos, benditos. Lo dice tu palabra, Señor. Que tu palabra venga y transforme, Padre. Que tu palabra transforme cada familia de esta congregación y que podamos caminar en libertad, amándonos unos a otros como lo dice tu palabra. Tú puedes hacerlo, Jesús. Tú tienes el poder y la autoridad para hacerlo, Padre. Como bien dice tu palabra en Efesios 4:22, Señor, que nos despojemos de la manera anterior en la que vivíamos, Señor. Despójate de esa vieja manera de pensar, de esa vieja manera en la que vivías. Es tu decisión hacerlo. Despójate y renueva tu mente a través de la palabra, buscando su presencia. Renueva tus pensamientos en Cristo, iglesia. Entonces veremos cumplidas cada una de las promesas en nuestras vidas, en nuestra generación, en nuestras familias. Colosenses 3:10 declara que usted y yo estamos vestidos del nuevo hombre y que nuestro conocimiento será renovado conforme a la imagen de Cristo. Usted y yo estamos vestidos del nuevo hombre. Y yo creo en esa palabra, Señor. Yo lo creo sobre mi vida, lo creo sobre mis hijos, Señor. Yo te pido que alumbres el pensamiento de mis hijos. Yo te pido, Señor, que tu palabra abra sus ojos espirituales, Señor. Y aún de todos aquellos que nos están escuchando, Señor. Usted y yo estamos vestidos del nuevo hombre. Usted y yo hemos sido renovados en nuestro pensamiento, Señor.
Por lo tanto, la imagen que usted y yo damos es conforme a la de Cristo. Efesios 1:18, Pablo oraba y decía: que los ojos de su corazón sean iluminados para que podamos comprender en nuestra mente el glorioso y poderoso llamamiento que Jesús nos ha hecho. Que los ojos de nuestro corazón sean iluminados. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes el poder y el control sobre tu congregación, sobre cada una de las familias hoy aquí representadas. Y yo clamo, Señor, que esta palabra, Señor, quede, Señor, en nuestro corazón y del fruto para el cual tú la has enviado, Señor. Que esta palabra, Señor, afirme nuestro ser interior y entonces podamos hacer lo que tú, Señor, nos has enviado a hacer. Yo te doy gracias, amado mío, por tu palabra y por tu presencia, Señor. Amén, Padre. Así es. Gracias, Magali, por la muy buena palabra que hoy hemos recibido de parte del Señor. Antes de terminar con una alabanza que confirma y afirma la palabra que hemos recibido hoy, queremos darle gracias a cada uno de ustedes. Darle gracias por su generosidad. Gracias por creerle a Dios, a su palabra, y que continuamente esta congregación es fiel en el dar. Y te damos a ti personalmente, los pastores, las personas que servimos en este lugar. Todo esto se puede gracias a que todos hemos dado, hemos sembrado. Las cámaras, el sonido, el internet que se paga, todo esto no es gratis. Pero Dios ha sido bueno y usted ha sido generoso. Entonces queremos darle gracias y terminemos este tiempo de alabanza y de adoración bendiciendo el nombre del Señor. Aleluya. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en su mismo, horrenda muerte en una cruz, y en su amor me hizo descender a servir al pecado. Gracias, Señor, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó por
te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Aleluya. Una vez más, pon en mí y pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Que la gracia, la paz y toda bendición de lo alto descienda sobre ustedes y sus familias. El Señor les bendiga.